En el momento en que el agente Daniel salió de su coche patrulla, lo sintió. Algo iba mal. Rex, su compañero canino, no actuaba con normalidad. Las orejas del pastor alemán se levantaron y su cuerpo se tensó, como si hubiera percibido algo que nadie más podía percibir. Y entonces, sin previo aviso, empezó a ladrar frenéticamente, tirando de la correa como si intentara liberarse. «Rex, ¿qué pasa, chico?», preguntó Daniels confundido. Pero Rex no le hizo caso. Antes de que el agente pudiera reaccionar, Rex se soltó y corrió hacia las vías del tren abandonadas, ladrando cada vez más fuerte y desesperadamente con cada paso. Algo iba mal, muy mal. Daniels lo siguió, todavía confundido, hasta que lo oyó. Un grito agudo, aterrorizado, de un niño. Se le encogió el corazón. Rex ya estaba delante, ladrando furiosamente, como si intentara advertirle de algo que ningún humano podía ver. Y entonces Daniel se quedó paralizado. Una niña de no más de 4 años estaba atada a las vías del tren, llorando, temblando, incapaz de moverse. Y detrás de ella, a lo lejos, un tren, con su bocina sonando y sus faros cada vez más brillantes con cada segundo que pasaba. Daniel gritó pidiendo refuerzos, pero Rex no esperó. Salió disparado como un rayo, corriendo hacia la niña con desesperada urgencia. ¿Por qué estaba allí?, Daniel susurró. ¿Quién haría algo tan cruel? ¿Y cómo la había detectado Rex desde tan lejos? La verdad sobre quién la había puesto allí dejó atónito a todo el departamento de policía. Quédate con nosotros porque esta increíble historia te dejará absolutamente impactado. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte. Y de verdad, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos estás viendo? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El sol de la mañana apenas había salido cuando el oficial Daniel salió de la comisaría con Rex trotando a su lado. Su patrulla rutinaria solía comenzar revisando silenciosamente el perímetro, pasando por la vía férrea abandonada y escaneando los bosques circundantes. Pero hoy se sentía diferente. Rex no estaba tan tranquilo como de costumbre. Tenía las orejas hacia adelante y el hocico temblando, como si hubiera captado un olor que le tensaba todo el cuerpo. Daniel frunció el ceño y apretó la correa. «Tranquilo, chico. ¿Qué pasa?». Pero Rex no aminoró el paso. Tiró con más fuerza, algo que casi nunca hacía a menos que la situación fuera grave. Sus patas se clavaron en la tierra mientras arrastraba a Daniels hacia el otro extremo del patio, hacia las viejas vías del tren que llevaban años sin utilizarse. El corazón del oficial se aceleró, sintiendo que Rex estaba atento a algo urgente, algo invisible para los ojos humanos, pero inconfundible para un perro policía entrenado. La brisa matinal no traía más que el susurro de la hierba y el débil chirrido metálico de los raíles enfriándose bajo el sol. Sin embargo, Rex seguía concentrado. Olfateaba el suelo con creciente intensidad, dando vueltas, deteniéndose y luego avanzando de nuevo con un ladrido agudo que resonó en el patio vacío. Daniel sintió un extraño escalofrío recorriendo su espina dorsal. «¿Qué pasa, compañero?». Se agachó junto al perro, observando el lenguaje corporal de Rex. El pastor alemán no estaba alertando por drogas, no estaba indicando explosivos. Esto era diferente, era instinto, instinto puro y urgente. Rex seguía mirando hacia las vías aisladas, con las orejas moviéndose en una dirección en la que Daniels no veía nada. De repente, Rex volvió a ladrar, fuerte, agudo, autoritario. Luego se lanzó hacia adelante con tal fuerza que la correa casi se le escapó de la mano a Daniels. «Rex, oye, tranquilo». Pero Rex no le hizo caso. Por primera vez en meses, el perro rompió completamente la rutina. Daniels lo siguió, tratando de mantener el ritmo mientras Rex se desviaba del camino de grava y se adentraba en las vías, con el hocico bajo y el rabo rígido. Las botas de la gente resonaban con fuerza detrás de él. Cada paso resonaba con una sensación de temor cada vez más profunda. Las vías se extendían sin fin en la distancia, desapareciendo tras una curva cubierta de árboles. El viento cambió, trayendo un leve sonido similar a un temblor,
algo que Daniels no podía identificar, pero Rex reaccionó al instante. El perro se quedó paralizado. Levantó las orejas. Un gruñido sordo retumbó en su garganta. Daniel contuvo la respiración. Había algo ahí fuera. Algo grave. Rex dio un paso adelante y luego otro. En ese momento, el agente Daniels se dio cuenta de que no se trataba solo de una mañana extraña. Rex estaba a punto de llevarlo a algo aterrador, algo que le cambiaría la vida, algo que nunca olvidaría. La repentina quietud de Rex provocó una oleada de inquietud en la columna vertebral del oficial Daniels. El perro permanecía inmóvil como una estatua sobre las vías, con todos los músculos tensos y la mirada fija en la espesa línea de árboles donde desaparecían las vías. Daniels escuchó, esforzándose por oír lo que había captado la atención de Rex. Pero al principio no había nada. Solo el suave susurro del viento entre la hierba alta y el lejano zumbido del tráfico más allá de la estación. Entonces se oyó un sonido apenas audible, pero lo suficientemente agudo como para romper el silencio de la mañana. Un grito, un pequeño grito tembloroso y agudo. Daniel se tensó. Rex, ¿tú también lo has oído? El pastor alemán respondió con un ladrido breve y urgente, y luego se lanzó hacia adelante, arrastrando a Daniels por las vías. El sonido se repitió, esta vez más claro, resonando débilmente entre los raíles como un eco atrapado que suplicaba ser oído. Era sin duda el llanto de un niño. El pulso de Daniel se aceleró. ¡Dios mío! Echa a correr, dejando que Rex le guíe. Las patas del perro golpean las traviesas de madera con velocidad decidida, con el rabo bajo y las orejas hacia adelante. Ahora los gritos son más fuertes, más frenéticos, con un tono de terror que hace que a Daniel se le erice el vello de los brazos. Doblan la primera curva. Nada. Solo vías oxidadas que se extendían sin fin. Otra curva. Todavía nada. Pero los gritos seguían llegando y cada uno era más desesperado. Las botas de Daniel golpeaban contra los raíles metálicos mientras corría más rápido. ¡Aguanta, ya vamos!, gritó, esperando que quienquiera que estuviera llorando pudiera oírlo. Las vías vibraban levemente bajo sus pies, no solo por su carrera, sino por algo más. Algo lejano pero poderoso. Rex se detuvo de nuevo, con el hocico pegado al suelo. Olfateó violentamente, zigzagueando por las vías hasta que de repente giró la cabeza hacia la derecha, donde se mecían las altas hierbas. Daniels contuvo la respiración. Rex volvió a ladrar, esta vez un ladrido de advertencia, un ladrido desesperado. Y entonces volvió a oírse el grito, pero no desde lejos, desde justo delante. Daniels se abrió paso entre la maleza, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Por favor, que no sea lo que creo. Rex se lanzó hacia adelante, lanzando un aullido agudo que resonó por la vía. Y fue entonces cuando Daniel vio una pequeña forma temblorosa en la distancia, algo diminuto, algo frágil, algo sentado directamente sobre la vía del tren. Se le heló la sangre. Había una niña en las vías y sus gritos se estaban debilitando. Lo que fuera que estuvieran a punto de enfrentarse era mucho peor de lo que había imaginado. Rex corrió hacia adelante, levantando polvo con sus patas mientras avanzaba por las vías, ladrando con una urgencia frenética que Daniels nunca había oído antes. El oficial empujó con más fuerza, con el aliento ardiéndole en el pecho, las piernas bombeando mientras luchaba por mantener el ritmo. El llanto se hizo más claro, entrecortado, aterrorizado, el llanto impotente de una niña que ya había perdido la esperanza. Entonces Daniel se detuvo tambaleando. Su corazón casi se detuvo. Allí, sentada directamente sobre el frío raíl metálico, había una niña de no más de 3 o 4 años. Sus pequeños brazos estaban atados a la espalda con una gruesa cuerda que se le clavaba en la piel. Tenía los tobillos atados, el vestido manchado de suciedad y el rostro surcado por las lágrimas. Se balanceaba impotente, gritando para que alguien, cualquiera, la ayudara. «Dios mío», susurró Daniels con la voz quebrada. Rex no dudó. El pastor alemán corrió a su lado, olfateándola frenéticamente, gimiendo como si intentara consolarla. Pero la niña gritó más fuerte en cuanto vio al oficial.
Su voz temblaba de puro terror. Por favor, sáquenme de aquí, por favor, sollozó, retorciendo su pequeño cuerpo contra las cuerdas. Daniel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Oye, cariño, no pasa nada, ahora estoy aquí, le dijo suavemente, arrodillándose. Le temblaban las manos mientras alcanzaba las cuerdas. Vamos a sacarte de ahí, te lo prometo. Pero Rex levantó la cabeza de repente, con las orejas erguidas. Gruñó, una advertencia profunda y gutural. Daniel se quedó paralizado. ¿Qué? ¿Qué pasa, chico? Rex se subió a la vía con la mirada fija en la distancia. Daniel siguió su mirada, entrecerrando los ojos contra el sol. Al principio, no vio nada más que ondas de calor borrosas que se extendían sobre las vías. Entonces, una leve vibración sacudió sus botas. Lo sintió antes de oírlo. Las vías zumbaban, el suelo retumbaba. Y entonces, una bocina lejana resonó en el valle. A Daniel se le hizo un nudo en el estómago. Un tren, uno rápido, se dirigía directamente hacia ellos. No. Daniel se dio la vuelta y examinó las cuerdas que ataban a la niña. Eran gruesas, con doble nudo, atadas por un profesional. Alguien no la había dejado allí por casualidad. La habían colocado allí a propósito. Quédate quieta, cariño. Voy a levantarte. Vale, le dijo con urgencia. Pero la niña temblaba violentamente. No puedo moverme. Rex ladró con fuerza, rodeando a Daniel y a la niña mientras el tren tomaba la curva lejana. Sus faros parpadeaban entre los árboles, pequeños al principio, luego creciendo, estirándose, hinchándose hasta convertirse en una mancha dorada de muerte, acelerando hacia ellos. El estruendo se convirtió en un rugido. Las manos de Daniel temblaban mientras tiraba del nudo. No se movía, agarró su cuchillo y cortó la cuerda. Las fibras se rompieron, pero demasiado lentamente. La bocina del tren volvió a sonar, esta vez más fuerte, sacudiendo las hojas. La chica gritó. Rex ladró desesperadamente. El cuchillo de Daniel resbaló, pero entonces agarró la cuerda con ambas manos y tiró con todas sus fuerzas. Se rompió un lazo, luego otro. Entonces, el último nudo se soltó justo cuando el tren se acercaba a toda velocidad. Les quedaban segundos, solo segundos, y la verdadera pesadilla acababa de empezar. Las vías temblaban tan violentamente que el oficial Daniels sintió las vibraciones reverberar en sus rodillas. El tren tomó la larga curva que tenía delante, con su enorme motor rugiendo hacia ellos con una fuerza imparable. Sus bocinas sonaban a través del campo abierto, fuertes, penetrantes, advirtiéndoles de que el tiempo se había acabado. Daniels rodeó con sus brazos a la niña y la levantó de las vías, pero sus piernas atadas se enredaron debajo de ella. Ella gritó de dolor mientras trataba de aferrarse a él. Por favor, no dejes que me atropelle, lloró, apoyando su rostro empapado de lágrimas en su pecho. No lo haré, no lo haré, te lo prometo. Daniel le gritó, aunque el miedo le ahogaba la voz. Podía sentir cómo ella temblaba. Pequeña, frágil, aterrorizada. La abrazó con más fuerza, pero en el momento en que dio un paso atrás, tropezó con la irregular traviesa de madera. Su pie resbaló, casi se cae. Rex ladró con fuerza, saltando a su lado antes de rodearlos. Gruñó a la borrosa imagen de acero, luces y truenos que se acercaba, como si pudiera intimidar a la monstruosa máquina para que se detuviera. Daniels se obligó a levantarse, con el corazón latiéndole con fuerza. El tren estaba cerca, demasiado cerca. El suelo temblaba violentamente y el aire caliente salía disparado por delante de la locomotora. Daniel sabía que, aunque saltara de las vías, la onda expansiva podría arrastrarlos de vuelta bajo las ruedas. Vamos, murmuró desesperadamente. Pero la chica se aferraba con demasiada fuerza, con las manos aún parcialmente atadas a la espalda. No podía mantener el equilibrio. Sus músculos se tensaban bajo el peso de ella. El rugido se volvió ensordecedor. Rex de repente echó a correr, ladrando salvajemente al tren, y luego volvió corriendo hacia Daniels, empujándole la pierna con el hocico, instándole a dirigirse hacia el terraplén lateral. Daniels lo entendió al instante.
Vale, por aquí, por aquí. Se tambaleó hacia el lado izquierdo de las vías, donde el suelo descendía bruscamente hacia la alta hierba seca. Tenía que saltar. No había otra opción. Si dudaba siquiera medio segundo, les aplastaría. La bocina del tren volvió a sonar. Los faros consumieron las vías, inundando toda la zona con una luz blanca cegadora. ¡Aguanta!, gritó Daniels. La niña gritó y apretó los ojos con fuerza. Rex corrió junto a ellos, ladrando sin parar, igualando el ritmo de Daniels como si intentara empujarlo más rápido. El calor de la locomotora los golpeó como un horno. 5 segundos. 4. 3. Daniels dio un último paso y saltó de las vías con la niña en brazos. El mundo explotó en movimiento. Rodaron por la hierba, cayendo por el terraplén, mientras el tren pasaba a toda velocidad con un rugido tan fuerte que parecía que iba a partir el cielo. La tierra salía disparada por los aires. El suelo tembló con la fuerza de un terremoto. Las niñas lloraban desconsoladamente, aferrándose al cuello de Daniel. Rex se deslizó a su lado, jadeando con fuerza, los ojos muy abiertos y fijos en el tren hasta que el último vagón pasó rugiendo, y finalmente el silencio solo se rompió con el tembloroso susurro de la niña. «Has venido. De verdad has venido». Daniel no estaba preparado para lo que ella dijo a continuación, ni mucho menos. El eco del tren que pasaba aún vibraba en el aire cuando Daniel levantó lentamente la cabeza, jadeando en busca de aire. Sus manos temblaban violentamente. La adrenalina corría por sus venas mientras miraba a la niña acurrucada contra él. Ella tenía la cara hundida en su pecho y los hombros le temblaban con cada sollozo. «No pasa nada, no pasa nada», le susurró, quitándole la tierra del pelo. «Ahora estás a salvo». Pero la niña no respondió. Solo lloraba con más fuerza, con sus pequeñas manos aún parcialmente atadas, aferrándose a la tela de su uniforme como si se aferrara a la vida misma. Rex presionó su nariz contra la mejilla de ella, gimiendo suavemente como si intentara decirle que él también estaba allí. Ella se estremeció al principio, pero luego lentamente extendió sus diminutos dedos hacia él, tocando su pelaje con una mano temblorosa. «Perrito, por favor, no me dejes», susurró. Daniel tragó saliva. «No vamos a ir a ningún sitio, te lo prometo». Pero cuando se movió para cortar el resto de la cuerda, se fijó en las profundas marcas rojas que tenía en las muñecas. Eran recientes, dolorosas, claramente causadas por haber estado atada con fuerza durante demasiado tiempo. El nudo alrededor de su muñeca izquierda era más apretado que los demás, casi incrustado en su piel. «Quédate quieta, cariño», le dijo con suavidad, sacando su cuchillo. Cortó los últimos trozos de cuerda, liberándola por completo. La niña hizo un gesto de dolor, pero no se apartó. Miró fijamente los trozos de cuerda cortados esparcidos por la hierba, como si aún tuvieran poder sobre ella. Daniel lo vio, el miedo que se había grabado profundamente en su expresión, el miedo a algo más que al tren. «¿Quién te ha hecho esto?», le preguntó en voz baja. Ella no lo miró. En cambio, sus ojos se desviaron hacia las vías. «¿Sigue aquí?», susurró con una voz apenas audible. «Por favor, no dejes que me atrape». El corazón de Daniel dio un vuelco. «¿Quién, cariño? ¿Quién te ha atado?», ella dudó, con los labios temblorosos. Luego señaló, no hacia la estación, ni hacia la carretera, sino hacia el espeso bosque más allá de las vías. Oscuro, silencioso, extendiéndose sin fin. Rex levantó la cabeza en ese mismo instante. Gruñó, bajo, advirtiendo, concentrado. Daniel siguió su mirada, escudriñando los árboles. No vio nada, pero el instinto de Rex nunca se había equivocado. El perro dio un paso adelante, moviendo rápidamente la nariz. «Hay alguien ahí fuera», murmuró Daniels. «¿No?». La niña asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Dijo que el tren me llevaría lejos para siempre. Daniels sintió un escalofrío. ¿Quién haría algo tan cruel? ¿Y seguían observándolos? Rex ladró una vez, con un ladrido agudo y urgente. Fuera cual fuera el peligro que acechaba en aquellos bosques, no estaban solos. El ladrido de Rex rompió el silencio como una cuchilla.
Daniel se movió de inmediato, colocándose entre la niña y el árbol. El viento silbaba entre las ramas, trayendo consigo un leve susurro de movimiento. Demasiado deliberado, demasiado controlado para ser un animal. La mano de Daniel se dirigió instintivamente a su funda, apretando con fuerza la empuñadura. «Rex, quédate cerca», susurró. Pero Rex ya estaba en estado de alerta, con el cuerpo rígido, las orejas apuntando hacia adelante y la cola levantada. Olfateó el aire, retrocediendo ligeramente los labios, mientras un gruñido grave vibraba en lo profundo de su pecho. El pastor alemán no solo les estaba advirtiendo, se estaba preparando para algo. Daniel se agachó de nuevo junto a la niña. Su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente, pero sus ojos, muy abiertos y asustados, permanecían fijos en el bosque en sombras. «Dijo que volvería», susurró ella. «Dijo que si intentaba moverme, terminaría lo que había empezado». A Daniel se le revolvió el estómago. «Ya no tienes que tener miedo. No dejaré que nadie te haga daño». Pero antes de que pudiera decir nada más, el suelo volvió a temblar. Otro estruendo, otra vibración bajo las vías. Daniel abrió mucho los ojos. No, otra vez no. Rex ladró con fuerza y volvió corriendo a las vías, paseándose frenéticamente. Sus movimientos eran bruscos, desesperados. Les estaba advirtiendo. Se acercaba un segundo tren. Daniels agarró su radio. «Central, aquí el oficial Daniels. Hemos rescatado a una niña de las vías». «Repito, niña rescatada, pero se acerca otro tren por la línea este. Necesito que se detengan todos los trenes inmediatamente». «Estática, una voz entrecortada. Fallo en la señal de las vías. Imposible». La conexión se cortó. «Maldita sea», gritó Daniel y cogió a la niña en brazos. «Tenemos que movernos ahora». Sus pequeñas manos se aferraron a su cuello mientras él corría por el campo, con Rex corriendo a su lado. Pero el terreno se inclinó bruscamente delante de él y Daniel resbaló sobre la grava suelta, tropezando hacia adelante. No se cayó, pero eso le ralentizó y la bocina sonó más fuerte que antes, más cerca. Una advertencia escalofriante y atronadora de que el tiempo se estaba acabando. Daniels no se atrevió a mirar atrás. Corrió más rápido, con los pulmones ardiendo y las piernas gritando de dolor. La niña gimió contra él. «Ya viene, lo oigo. No dejaré que te toque», jadeó. Rex corrió por delante, luego miró atrás, ladrando con urgencia, guiándolos hacia una zanja poco profunda donde podían refugiarse. Daniel se dirigió hacia ella, con la mente acelerada, calculando la distancia en segundos. Los raíles vibraban violentamente. La bocina volvió a sonar, resonando como un grito a través del valle. «Ya casi», gritó Daniels. «Solo un poco más». Se lanzaron a la zanja justo cuando el tren pasaba rugiendo. El ruido era ensordecedor. El polvo, el viento y el estruendo del metal llenaban el aire. La niña se aferró a él, sollozando. Rex se colocó sobre ellos de forma protectora, ladrando furiosamente a los vagones que pasaban, como si desafiara al tren a acercarse más. Finalmente, el último vagón pasó a toda velocidad, dejando tras de sí un pesado silencio. Daniel se desplomó hacia atrás, jadeando. La niña levantó la cabeza, con los ojos brillantes de terror. «Oficial», susurró temblorosa. «Él sigue ahí fuera». El estruendo del tren se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí una inquietante quietud que se cernía pesadamente sobre la vía abandonada. Durante un largo momento, el oficial Daniels se limitó a abrazar con fuerza a la niña, tratando de calmar los frenéticos latidos de su corazón. Respiraba entrecortadamente y el sudor le goteaba por la frente. Era la segunda vez. Por segunda vez habían escapado de la muerte por segundos. Rex finalmente se relajó lo suficiente como para bajar la postura, aunque sus orejas permanecían hacia adelante, alertas e inquietas. El instinto del perro le gritaba que el peligro no había pasado. Daniel sabía que no debía ignorarlo. Movió suavemente a la niña en sus brazos. «Cariño, mírame». Sus dedos temblorosos se aferraron a su uniforme, negándose a soltarlo. Lentamente, levantó la cabeza, revelando unos ojos azules muy abiertos y nublados por el miedo.
Tenía las mejillas manchadas de suciedad. Sus labios temblaban. «Estás a salvo», le aseguró Daniels, aunque ni siquiera él estaba seguro. «No dejaré que te pase nada». La niña tragó saliva. Él, él me dijo que no gritara, susurró. Pero lo hice, grité de todos modos. A Daniel se le encogió el pecho. «¿Quién te dijo eso? ¿Quién te ató?» La niña dudó, luego levantó una mano temblorosa y señaló hacia la oscura espesura. «El hombre malo», dijo él. «Si lloro demasiado fuerte, volverá». Rex gruñó profundamente, confirmando cada palabra. Daniels miró hacia el bosque y apretó la mandíbula. «¿Te dijo su nombre?» La niña negó rápidamente con la cabeza. «No, pero llevaba una máscara y un abrigo grande, y no dejaba de mirar por encima del hombro como si alguien lo estuviera siguiendo». Daniels intercambió una mirada con Rex. No se trataba de un acto fortuito. Había planificación, intención y miedo. El hombre se había estado escondiendo de alguien o algo, y la niña se había convertido en un peón en la amenaza de la que huía. «¿Qué más te dijo?», preguntó Daniels en voz baja. Ella sorbió por la nariz y se abrazó a sí misma. «Me dijo que me quedara quieta, y luego puso una bolsa a mi lado». «Una negra». Daniels se quedó paralizado. «¿Una bolsa? ¿Qué tipo de bolsa?». Volvió a señalar, esta vez hacia la zona donde las vías hacían una curva. «Ahí». La dejó detrás de las rocas. Rex se animó de inmediato y olfateó el aire. Su cuerpo se tensó y su cola se enderezó como una vara. Dio varios pasos hacia adelante antes de mirar atrás y ladrar con fuerza. Daniels abrió mucho los ojos. ¿Era una prueba, una pista o algo mucho peor? La voz de la niña se quebró mientras susurraba. Dijo que la bolsa haría que el tren se detuviera, pero no la puso en las vías, la escondió. Daniel sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Fuera lo que había dentro de esa bolsa, no estaba destinado a ser encontrado. Ni por una niña, ni por nadie. Y Rex ya había captado el rastro. Rex se adelantó con zancadas poderosas, con el hocico pegado al suelo, siguiendo el rastro con una concentración inquebrantable. Daniels dejó a la niña con cuidado sobre la suave hierba, manteniendo una mano sobre su hombro. «Quédate aquí, cariño. Volveré en un segundo». Ella asintió débilmente, sin apartar la mirada de la dirección en la que había corrido Rex. Daniels siguió rápidamente al compañero canino, con sus botas crujiendo sobre la grava y las hojas secas. «Tranquilo, chico». «Más despacio», le gritó, pero Rex no le hizo caso. Su entrenamiento había entrado en acción. Ahora se trataba de una misión de búsqueda. La curva de las vías se adentraba en una zona estrecha y cubierta de maleza donde, décadas atrás, se habían depositado viejos contenedores de mercancías. Las malas hierbas habían engullido los restos metálicos y las vigas oxidadas yacían esparcidas como huesos olvidados. A medida que Daniel se acercaba, el aire se volvía más denso y de alguna manera más frío. Rex se detuvo de repente. Se quedó rígido como una estatua, con la cola levantada y las orejas apuntando hacia adelante. «Una advertencia», dijo Daniels acercándose con cuidado. «¿Qué tienes, compañero?». Rex gruñó y arañó un montón de piedras cerca de la base de una vieja viga de hormigón. Daniel se agachó y contuvo el aliento. Entre las piedras había una pequeña bolsa de lona negra, exactamente donde la chica había dicho que estaría. No era vieja, no estaba desgastada. La habían colocado allí recientemente, a propósito. Daniels extendió la mano para cogerla, pero se quedó paralizado. La cremallera estaba parcialmente abierta, dejando ver algo en su interior. Oscuro, metálico, con cables, se le heló la sangre. Un dispositivo no muy grande, pero inconfundible. El escuadrón antibombas. «Necesito al escuadrón antibombas», murmuró, retrocediendo, pero su radio solo emitía estática distorsionada. Rex volvió a ladrar con fuerza, esta vez girándose hacia el bosque. No solo estaba alertando por la bolsa, percibía movimiento más adentro del bosque. Su pelaje se erizó y su gruñido se intensificó hasta convertirse en un sonido que Daniels solo había oído cuando Rex acorralaba a sospechosos peligrosos. Alguien seguía observando. Daniels escudriñó los árboles.
Durante un momento, nada se movió. Entonces, apenas visible, una sombra se desplazó entre los troncos, lenta, cautelosa, deliberadamente agachada. Ahí, susurró Daniels buscando su funda. Hay alguien ahí fuera. Dio un paso hacia los árboles y la voz de la niña rompió el silencio a sus espaldas. Oficial. Daniel se dio la vuelta. La niña se agarraba el estómago, con los ojos muy abiertos por el terror. Dijo que si encontraban la bolsa, volvería para acabar con ello. Lloró, temblando tanto que le fallaban las rodillas. Rex ladró más fuerte y luego salió corriendo hacia el bosque, mostrando los dientes, listo para proteger. Daniels agarró la mano de la niña y la acercó a él. No pasa nada. Estás conmigo. Nadie te tocará. ¿Me oyes? Pero el bosque volvió a susurrar. Una rama se rompió. Las hojas crujieron. Daniels desenfundó su arma. «¡Sal de ahí!», gritó. La sombra se adentró más en el bosque, pero sin prisas, sin miedo, casi como si quisiera que Daniels la siguiera. Una trampa. Rex caminaba furioso por el borde del bosque, gruñendo hacia la oscuridad, negándose a alejarse de la niña a pesar de la amenaza. Quienquiera que la hubiera atado a las vías seguía allí, observando, esperando, y la bolsa negra. Daniels ahora sabía que no era para detener el tren, era para enviar un mensaje. Rex permanecía rígido junto al árbol, gruñendo con un rugido sordo como un trueno lejano. Daniels escudriñó las sombras bajo el espeso dosel, con la mano apretando con fuerza su arma. La niña se aferraba a la pernera de su pantalón, con los diminutos dedos curvados por el miedo. El aire era pesado, demasiado quieto, demasiado silencioso, como si el propio bosque contuviera la respiración. «Rex», murmuró Daniels, «ve delante». El pastor alemán se movió lentamente esta vez, olfateando las hojas, pisando con cuidado, guiándolos hacia lo más profundo del bosque. Daniels llevaba a la niña en brazos. Estaba agotada, temblando de frío y miedo. Cada crujido de una ramita la hacía sobresaltar. Tras varios minutos de tensión, Rex se detuvo de repente. Aguzó las orejas y tensó la cola. Miró hacia atrás, a Daniels, y luego hacia adelante. A través de los árboles, apenas visible, se veía una pequeña cabaña en ruinas. El techo estaba hundido, como si hubiera sido azotado por las tormentas. La madera estaba podrida, las ventanas rotas y la puerta colgaba de unas bisagras oxidadas. Parecía abandonada, pero el gruñido de Rex indicaba lo contrario. A Daniel se le encogió el corazón. «¿Aquí es donde te trajo?», preguntó con suavidad. La niña asintió lentamente, con la mirada fija en la cabaña. «Me trajo aquí primero, antes de las huellas». Rex se acercó, olfateando el suelo intensamente. Su postura cambió, alerta, concentrado, a la casa. Arañó la tierra cerca de la entrada de la cabaña y luego levantó la cabeza bruscamente, ladrando una vez. Daniel tragó saliva. Había un olor, había actividad. Alguien había estado allí recientemente. Colocó a la niña detrás de él, manteniéndola cerca de los árboles. «Quédate atrás, cariño. Agárrate al arnés de Rex». Ella asintió y se agarró al costado del perro, con los nudillos blancos. Daniel pisó el porche, que crujió. Las tablas gemieron bajo su peso. Empujó la puerta con el pie. Se abrió lentamente, revelando una oscuridad espesa como el humo en el interior. Un olor fétido se filtró hacia afuera. Humedad, moho, algo químico. «Policía», gritó Daniels hacia las sombras. «Si hay alguien aquí, que se dé a conocer». Silencio. Levantó la linterna y entró. El haz de luz atravesó el polvo que se arremolinaba en el aire. Por dentro, la cabaña la estaba peor de lo que esperaba. Muebles rotos, ropa esparcida, latas vacías y un montón de cuerda rota en el suelo. La misma cuerda que se había utilizado con la niña. Pero lo que le puso los pelos de punta fue la mesa en el centro, sobre la que había hojas de papel, dibujos, planos, mapas del ferrocarril y fotografías de la niña, algunas tomadas en secreto desde la distancia. Daniel se sintió mal. Se acercó, iluminando la mesa con la linterna, y se quedó paralizado. En la pared detrás de ella, talladas con algo afilado, estaban las palabras:
Ella solo fue el comienzo. Rex ladró fuera, con un ladrido agudo y desesperado. Daniel se dio la vuelta. La niña gritó. Algo o alguien se movía de nuevo en el bosque, y esta vez no se escondían. Daniel salió corriendo de la cabaña con la linterna aún temblando en su mano. Rex estaba junto al árbol, con el pelaje erizado, ladrando con una furia que le provocó escalofríos a Daniel. La niña se escondió detrás del perro, agarrándose a su arnés, con los ojos llenos de puro terror. ¿Dónde está?, susurró Daniels. Rex se abalanzó hacia adelante, tirando contra las sombras, con el hocico pegado al suelo, rastreando algo. A alguien. Daniels lo siguió lentamente, con el arma en alto, el corazón latiéndole con fuerza y los sentidos agudizados como alambre de púas. El bosque parecía cobrar vida. Cada susurro, cada soplo de viento se sentía como una advertencia. Entonces, una silueta se movió detrás de un grueso tronco. Daniel se quedó paralizado. ¡Policía!, gritó. ¡Salga con las manos a la vista! ¡Silencio!, dijo una voz, un susurro bajo y tembloroso que se deslizó entre los árboles. No debías encontrarla. Daniel apretó con más fuerza su arma. ¡Sal ahora! Un hombre emergió lentamente de detrás del tronco, de unos 40 y tantos años, sin afeitar, pálido, con los ojos hundidos. Llevaba ropa sucia, pantalones cargo manchados de barro y el mismo abrigo grueso que había descrito la niña. Su mano derecha se movía nerviosamente a su lado. Incluso desde la distancia, Daniels podía ver que temblaba violentamente. La chica contuvo el aliento. «Es él», susurró. Rex gruñó, mostrando los dientes. Daniels dio un paso adelante. Al suelo, las manos sobre la cabeza. Pero el hombre no se movió. Su mirada se desplazó rápidamente entre la chica y Rex. Luego volvió a Daniels aterrado, desquiciado. «No lo entiendes», murmuró. «No tenía que haber pasado así». «Al suelo», repitió Daniels, endureciendo la voz. El hombre levantó las manos a medias, con las palmas temblorosas. No tenía otra opción. Daniels mantuvo el arma apuntándole. «¿Qué quieres decir con que no tenías otra opción?» El hombre tragó saliva y dio un paso atrás, tambaleándose. «Venían a por mí. Necesitaba tiempo. Necesitaba una ventaja». A Daniel se le hizo un nudo en el estómago. «La niña es solo una niña». El hombre contuvo el aliento. Se le quebró la voz. No iba a hacerle daño. Lo juro. La bolsa, las huellas, solo era para ralentizarlos. «¿Ralentizar a quién?», espetó Daniel. El hombre dudó. Sus ojos se desviaron hacia el bosque oscuro. La gente para la que trabajaba. «Son peores de lo que te imaginas». Vi algo. No debía verlo. Y entonces paró. Le temblaba el labio. Entonces pusieron mi nombre en la lista. Daniel sintió que el peso del momento cambiaba. No era algo aleatorio. No era una locura. Era algo mucho más peligroso. «Así que utilizaste a una niña pequeña», dijo Daniel, alzando la voz con ira. «La ataste a las vías del tren para enviar un mensaje». La voz del hombre se quebró de nuevo. Necesitaba que pensaran que todavía era útil, que aún no había huido. Las lágrimas se acumularon en sus ojos hundidos. Ella fue la primera niña que vi. No quería hacerle daño. Rex ladró, lanzándose hacia adelante, listo para derribarlo. «¡Quieto!», ordenó Daniels. El hombre retrocedió otro paso. Su talón golpeó una rama. Esta se rompió con un ruido seco. Él se estremeció y luego se adentró corriendo entre los árboles. «¡Rex, síguelo!», gritó Daniel. Rex salió disparado, corriendo tras él, con los dientes afilados y las patas golpeando el suelo como disparos. La persecución había comenzado y Daniel se dio cuenta de repente. Si este hombre decía la verdad, la niña no era la única en peligro. Muchos más podrían ser los siguientes. Rex atravesó el bosque a una velocidad increíble, esquivando ramas caídas y zigzagueando entre los árboles, con la precisión que solo un perro policía entrenado posee. Daniel corrió detrás de él, con la respiración entrecortada y la adrenalina corriendo por sus venas, mientras seguía el sonido de los ladridos implacables de Rex. La niña permanecía a salvo en la cabaña, escondida y protegida por un agente de refuerzo que acababa de llegar tras la llamada urgente de Daniel por radio.
Pero Daniels no tenía tiempo para descansar. No cuando la verdad se estaba desvelando más rápido de lo que podía procesar. Los ladridos de Rex resonaban más adelante, en lo profundo del bosque. Daniels aceleró el paso. Ya voy, chico, no lo pierdas de vista. De repente los árboles se aclararon, dando paso a un pequeño claro lleno de chatarra oxidada y piezas viejas de tren. Rex estaba al borde, gruñendo ferozmente a algo o alguien escondido detrás de un panel de carga volcado. Daniels levantó su arma. Salga. Manos arriba. El hombre salió lentamente, jadeando. Tenía la cara manchada de tierra y los ojos desorbitados por el miedo. Cayó de rodillas, con las manos temblorosas por encima de la cabeza. No dejen que me encuentren, suplicó. No tienen ni idea de lo que me harán. Rex siguió ladrando, pero Daniel silbó con fuerza, indicándole que se detuviera. El perro dejó de avanzar, pero no bajó la guardia. Daniel se acercó. ¿Quiénes son? Cuénteme todo. El hombre tosió, luchó por respirar y finalmente habló. Yo era técnico, de bajo nivel. Trabajaba para un contratista privado que suministraba equipos a la compañía ferroviaria. Daniel entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de equipos? El hombre tragó saliva. Interruptores de señales, detonadores, cambios de vía. Hacen más que solo mantenimiento. Levantó la vista, con la voz temblorosa. Están planeando algo. Algo grande. Daniel sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. ¿Qué tiene eso que ver con la niña? No debía morir, soltó el hombre. La bolsa no era una bomba, era un rastreador. Necesitaba que captaran la señal para que pensaran que seguía trabajando para ellos. Daniel lo miró, atónito. Usaste a una niña como cebo. No tuve otra opción, lloró el hombre. Venían a por mí. Creen que robé algo. ¿Y lo hiciste? Exigió Daniels. El hombre dudó lo suficiente como para darle una respuesta a Daniels. Lentamente metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño cilindro de metal, no más grande que una pila de linterna. Estaba marcado con símbolos extraños y un código de identificación que heló la sangre a Daniels. Reconoció ese código. Pertenecía a un expediente clasificado, uno relacionado con el robo de tecnología disruptora ferroviaria meses atrás. Un caso que había quedado sin resolver. Un caso que el propio Daniels había investigado. Eso no es posible, susurró Daniels. Tú eres el hombre, asintió débilmente. Soy el ingeniero desaparecido, el que tu departamento creía que había abandonado la ciudad. Daniels retrocedió tambaleándose. Las piezas encajaban como cristales rotos que se recomponían. No se trataba solo de un secuestro. No era solo un hombre trastornado que huía. La chica estaba relacionada con un complot mucho mayor. Un complot que tenía como objetivo todo el sistema ferroviario, y Rex había llevado a Daniels directamente al centro de él. Cuando Daniels escoltó al ingeniero capturado de vuelta al claro, un coche patrulla había llegado al borde del bosque. Dos agentes esperaban junto a él, uno de ellos con la niña en brazos. Su carita estaba llena de lágrimas, su vestido manchado de tierra, sus manitas agarradas al cuello del agente como si temiera soltarlo. En cuanto vio a Daniels, abrió mucho los ojos. ¡Agente!, gritó, extendiendo los brazos. Daniels se apresuró a acercarse, con el corazón encogido al ver cómo la niña prácticamente se lanzaba a sus brazos. Ella se abrazó a él con fuerza, aferrándose con desesperado alivio. «¡Has vuelto!», susurró temblorosa. «No me has abandonado». Daniel tragó saliva. «Te dije que no lo haría». Rex trotó hasta ellos, moviendo la cola suavemente por primera vez desde que comenzó el caos. La niña se agachó con dedos temblorosos y le acarició la cabeza. Rex se inclinó y le rozó la mejilla con el hocico. «Tú también me has salvado», le dijo en voz baja al pastor alemán. Rex gimió suavemente, como aceptando su gratitud. Daniel sintió que la tensión que sentía por fin se relajaba. Por primera vez en todo el día, el aire estaba cargado de calidez en lugar de miedo. Los agentes se reunieron a su alrededor, ofreciéndoles mantas, agua y palabras de consuelo. Pero justo cuando Daniels pensaba que por fin se había calmado, una nueva voz resonó detrás del coche patrulla.
Un grito frenético y tembloroso. ¡Lily! Todos se volvieron. Una mujer corrió hacia ellos y se derrumbó de rodillas en cuanto llegó hasta la niña. Abrazó a Lily y rompió a llorar desconsoladamente. Cariño, Dios mío, mi niña. Lily enterró la cara en el hombro de su madre. Mamá, estaba tan asustada. Daniel dio un paso atrás para dejarles espacio. El reencuentro fue crudo, intenso, exactamente el momento que todos los agentes rezaban por presenciar después de una pesadilla como esta. La madre besó la frente de su hija una y otra vez, con lágrimas cayendo sobre su cabello. ¿Cómo la encontrasteis?, logró preguntar la madre entre sollozos. Daniel señaló a Rex. Yo no, dijo en voz baja. Él. La mujer miró a Rex, con las lágrimas aún cayendo. Se arrodilló a su lado y le acarició el pelaje con delicadeza. Gracias, susurró. Gracias por traer a mi hija a casa. Rex bajó la cabeza humildemente y golpeó una vez con la cola contra la hierba. En ese momento, otro agente se acercó a Daniels y se inclinó hacia él. Hemos comprobado la identificación del ingeniero en el sistema, susurró. Te va a interesar oír esto. Las personas de las que habla son reales y las tenemos en el punto de mira. Daniels miró hacia la niña y su madre, a salvo, reunidas, vivas. Pero el peligro estaba lejos de haber terminado, y Rex también lo intuía. Sus orejas ya se habían vuelto hacia el bosque. Al escuchar, el bosque se había vuelto inquietantemente silencioso de nuevo, pero el cuerpo de Rex contaba una historia diferente. Sus orejas se movieron, levantó la nariz y su cola se tensó. Sus instintos se agudizaron como una cuchilla. Daniels lo notó al instante. ¿Qué pasa, chico?, susurró. Rex no ladró, no gruñó. Simplemente se quedó mirando fijamente hacia el interior del bosque, rígido y concentrado. Y entonces Daniels también lo oyó. Un leve susurro, el crujir de una rama, pasos, pero no torpes ni apresurados como el intento anterior de huida de los ingenieros. Estos pasos eran controlados, seguros de que había alguien más allí. Un oficial se acercó corriendo. Daniels, acabamos de recibir información. El ingeniero no mentía. Sus antiguos socios fueron avistados por satélite. 2 individuos se dirigen hacia este sector. A Daniels se le heló la sangre. Vienen a atar cabos sueltos, murmuró. Antes de que Daniels pudiera terminar, Rex se abalanzó de repente hacia adelante con un ladrido furioso, corriendo hacia el bosque como si lo hubieran disparado con un cañón. «Rex, síguelos», gritó Daniels, persiguiéndolo inmediatamente. Los agentes le siguieron de cerca, con las armas en alto y las linternas atravesando las densas sombras. El bosque se oscureció a medida que corrían. Las ramas arañaban sus uniformes y las hojas susurraban como si les advirtieran que dieran media vuelta. Rex les llevó más adentro, zigzagueando entre la maleza, con el hocico pegado al suelo y luego levantándolo para olfatear el aire. Su ladrido volvió a resonar, urgente, exigente. Daniels apretó el paso. «Quédate con él, no le pierdas de vista». La persecución parecía interminable hasta que Rex se detuvo de repente junto a un viejo puente ferroviario. La estructura se elevaba sobre un arroyo rocoso, con vigas de acero oxidadas y que crujían por el paso del tiempo. Y en el centro del puente había 2 figuras. Daniels se quedó paralizado. Ambos llevaban chaquetas negras. Ambos llevaban máscaras. Ambos miraban a Rex y a los agentes con una calma inquietante. Uno de ellos sostenía algo en la mano. Un pequeño mando a distancia con una luz roja parpadeante. El corazón de Daniels latía con fuerza. Que todo el mundo se quede quieto. No den otro paso. El hombre enmascarado más alto levantó el dispositivo. «Busco a vuestro ingeniero», gritó, con la voz distorsionada bajo la máscara. «Ha causado suficientes problemas. Y vosotros también». Daniels apuntó con su arma. «¡Tírala ahora mismo!», se rió el hombre enmascarado. «Ya está armada». Rex ladró con ferocidad, acercándose poco a poco al puente. Daniel volvió a gritar, con la desesperación resonando en su voz. «¿Qué quieres?» «¡Silencio!», respondió el segundo hombre enmascarado. Obediencia.
Los trenes no serán lo único que descarrile hoy. Rex no esperó órdenes. Con un feroz gruñido, corrió hacia el puente. Rápido, intrépido, imparable. Rex, no. Pero el pastor alemán no atacaba a ciegas. Apuntaba a algo específico. El hombre del mando retrocedió sorprendido. Aleja a ese perro de... Demasiado tarde. Rex se lanzó hacia adelante y clavó los dientes en el brazo del hombre con una fuerza explosiva. El mando salió volando de la mano del hombre y se deslizó por el puente. Se desató el caos. Los agentes se abalanzaron hacia adelante. El segundo hombre enmascarado sacó un cuchillo. Daniels se abalanzó sobre él y lo derribó antes de que pudiera blandir el arma. El puente se sacudió bajo la lucha, crujiendo bajo el peso de los años de deterioro y del combate. El mando a distancia se balanceó en el borde y luego cayó, estrellándose contra el arroyo. Rex sujetó al atacante hasta que el hombre se derrumbó bajo el peso de la gente. Daniels, jadeando, miró a Rex, que seguía de pie en el puente, con el pecho agitado y los ojos fieros por la victoria. «Nos has salvado otra vez, amigo», susurró Daniels. Pero él no lo sabía. La mayor revelación de todo el caso estaba a punto de salir a la luz. En el momento en que los hombres enmascarados fueron derribados, el bosque se sumió en un silencio pesado y sofocante. Los agentes esposaron a ambos sospechosos y los arrastraron hasta ponerlos de rodillas en el centro del puente. Rex montaba guardia junto a Daniels, con el pecho subiendo y bajando, con respiraciones feroces y controladas, listo para cualquier cosa. Daniels se agachó frente al sospechoso más alto y le arrancó la máscara negra. Un rostro demacrado lo miró con ojos fríos, mandíbula apretada, una mezcla de furia y arrogancia. «Empieza a hablar», ordenó Daniels. El hombre solo sonrió con desprecio. «No tienes ni idea de lo tarde que llegas». Daniels apretó la mandíbula. «Detuvimos tu detonador. Tu plan fracasó». Pero el hombre se rió, primero suavemente, luego más fuerte, haciendo eco en las vigas metálicas del puente. «Ese no era el plan», siseó. «Ese dispositivo no era nada, solo un sustituto». Rex gruñó profundamente, acercándose poco a poco. Daniels agarró al hombre por el cuello. «Entonces, ¿cuál era tu plan?». El hombre señaló con la barbilla al ingeniero capturado que estaba siendo escoltado por el bosque. «Pregúntale a tu pequeño fugitivo. Él robó el dispositivo real. Sin él, nada de esto funciona». Daniels miró al ingeniero, temblando, exhausto, con un terror más evidente que nunca. El segundo hombre enmascarado finalmente habló, con voz baja y amarga. «No íbamos a hacerle daño a la niña. Era un cebo para atraerlo de vuelta, para que devolviera lo que había robado». A Daniels se le revolvió el estómago. «Atasteis a una niña a las vías del tren como moneda de cambio. Nunca estuvo en peligro por nuestra parte», murmuró el segundo hombre. El ingeniero lo empeoró, entró en pánico, pensó que lo mataríamos en cuanto lo encontráramos. Daniels se volvió hacia el primer hombre. «¿Qué es este dispositivo? ¿Qué intentaban hacer?». Hubo una larga pausa. Entonces, el hombre sonrió, una sonrisa lenta y escalofriante. «Apaga todas las señales ferroviarias en un radio de 80 kilómetros», dijo. «Cambia las vías, interfiere las comunicaciones. Basta con pulsar un botón y los trenes chocan. Accidentes, caos, la tapadera perfecta para trasladar lo que necesitábamos». A Daniel se le heló la sangre. Estaban planeando una distracción. «Una muy buena», susurró el hombre. Daniel dio un paso atrás, con la respiración entrecortada. «¿Y la niña?». «Nos vio durante una prueba de campo», dijo el hombre. «Vio la bolsa, vio el equipo. No podíamos dejar que hablara». Rex se abalanzó hacia adelante, ladrando con furia explosiva. Daniels lo contuvo justo a tiempo. «Están acabados», gruñó Daniels. «Los dos». La sonrisa del hombre se desvaneció. Por primera vez, el miedo se apoderó de sus ojos. Los agentes se llevaron a los sospechosos, con las muñecas atadas, y su retorcido plan se desmoronó. Daniels miró a Rex. Los ojos del perro se encontraron con los suyos, agudos, alertas, preparados. Y fue entonces cuando Daniels se dio cuenta de que no se trataba solo de un rescate.
Rex había evitado una catástrofe. Pero la mayor verdad, la que nadie esperaba, aún estaba por revelarse en el capítulo final. El bosque volvió lentamente al silencio mientras se llevaban a los sospechosos y sus pasos se desvanecían en la distancia. Daniels exhaló por primera vez en horas. Puso una mano sobre el lomo de Rex y sintió el ritmo constante de la respiración del perro. Rex no se relajó. Sus orejas seguían moviéndose y sus ojos seguían escudriñando las sombras, pero se mantuvo cerca, siempre alerta. El ingeniero estaba a unos pasos, con los brazos cruzados y temblando. Los agentes lo rodeaban, listos para escoltarlo a un lugar seguro. Pero antes de que se movieran, miró a Daniels con expresión angustiada. «Hay algo más que debes saber», murmuró. Daniels frunció el ceño. «¿Más que descarrilamientos planeados? ¿Más que poner en peligro a niños?» El maquinista negó lentamente con la cabeza. No solo estaban planeando un accidente, estaban planeando un traslado, un envío, algo que querían mover sin que nadie se diera cuenta. Daniels cruzó los brazos. ¿Trasladar a dónde? El hombre dudó y luego señaló hacia las vías, bajo tierra. Daniel lo miró fijamente. «¿Qué? Hay un viejo túnel de mantenimiento debajo de las vías», explicó el maquinista con voz temblorosa. «Lo sellaron hace décadas, pero lo han vuelto a abrir. Lo han estado utilizando para almacenar equipo y algo más». Rex levantó la cabeza de repente. Un gruñido sordo retumbó en su pecho. Daniel se tensó. «¿Qué hay ahí abajo?» El ingeniero tragó saliva y respondió con voz quebrada. «Niños», Daniel sintió cómo se le helaba la sangre. «No están heridos», añadió rápidamente el hombre. «Solo retenidos para ser trasladados. Iban a trasladarlos durante el caos de las colisiones de trenes. Ningún agente habría notado un camión saliendo del patio durante una emergencia ferroviaria masiva». La mente de Daniel daba vueltas. «¿Cuántos?» «4», susurró el ingeniero. «4 niños, todos secuestrados en pueblos vecinos, todos dados por desaparecidos». Rex ladró con fuerza, tirando de la manga de Daniel y empujándolo hacia el ramal, en la misma dirección en la que se había encontrado a la niña. Daniels no lo dudó. En cuestión de minutos, los agentes se agolparon en el lugar que había descrito el maquinista. Oculta bajo tablones podridos y chapas oxidadas, había una pesada trampilla de acero, medio cubierta por tierra y piezas viejas de tren. Rex olfateó agresivamente alrededor de los bordes de la trampilla, gimiendo, arañando, desesperado. «¡Ábrela!», ordenó Daniels. Se necesitaron 3 agentes para levantarla. Un chirrido metálico resonó en el aire cuando la trampilla se abrió, liberando una ráfaga de aire frío y viciado. Daniel iluminó el túnel con su linterna. 4 caritas lo miraban, aterrorizadas, confundidas, pero vivas. «Somos la policía», gritó Daniels. «Ahora estáis a salvo. Vamos a sacarlos», ladró Rex, moviendo la cola por primera vez en todo el día, como si les dijera a los niños que ya no estaban solos. El rescate fue rápido. Los oficiales bajaron y sacaron a cada niño a la superficie. Se aferraron a Daniels y a Rex. Algunos lloraban, otros estaban demasiado conmocionados para hablar. Un niño pequeño susurró: «Oímos los trenes. Pensamos que íbamos a desaparecer para siempre». Daniel se arrodilló junto a ellos, con el corazón encogido. «No mientras yo esté aquí», dijo en voz baja. «Y desde luego tampoco mientras él esté aquí». Asintió con la cabeza hacia Rex. Los niños extendieron las manos hacia el perro. Rex se inclinó suavemente, dejando que sus manos descansaran sobre su pelaje. Horas más tarde, mientras las ambulancias y los coches patrulla llenaban la zona, Daniel se quedó junto a Rex, observando cómo los niños se reunían con sus familias. Madres llorosas, padres temblorosos, alegría que brotaba de la agonía. La niña, Lily, se acercó a él con la mano de su madre entre las suyas, se arrodilló junto a Rex y lo abrazó con fuerza. «No solo me has salvado a mí», susurró, «también los has salvado a ellos». Rex la empujó suavemente con el hocico, con los ojos tiernos. El pecho de Daniel se llenó de orgullo. «Es un héroe», dijo en voz baja. Lily sonrió. «No, es un ángel». Mientras el sol se ocultaba tras los árboles, Daniels miró a Rex.
El perro que percibía el peligro antes que cualquier humano. El perro que corría hacia el miedo en lugar de huir de él. El perro que salvaba vidas sin dudarlo. No era solo valentía, era el destino. Y la verdad era impactante, no por el peligro al que se enfrentaban, sino porque un solo perro policía había cambiado el destino de tantas vidas inocentes.